Dentro de las disposiciones que ustedes tienen que siempre checar, pues es la atención del motivo de consulta, la atención integral al recién nacido y qué es lo que vamos a ir vigilando, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a ir presentando, pero qué es lo más importante que nosotros debemos de checar? Su aspecto nutricional, su esquema de vacunación. Por eso es importante que siempre le pidamos a las mamás en sus posteriores citas de control que lleven su cartilla de vacunación. Sí, es importante que, pues es creíble decirle a las mamás o que ellas sean cuidadosas, pero al final de cuentas, ustedes deben de ser un poquito más exhaustivos y pedir su cartilla de vacunación. Y a su vez, el desarrollo infantil que más adelante vamos a ir viendo. ¿Cómo voy a citar yo a mi niño? ¿Sí? De acuerdo a la norma oficial que nos rige a nosotros, nacidos, se considera dentro del primer día de nacimiento hasta los 28 días, son dos consultas importantes. Una a los 7 días y la siguiente va a ser a los 28 días, ¿sí? De acuerdo a norma oficial, en algunos países o inclusive aquí les pueden manejar que sea hasta cada 2 meses después del periodo neonatal. Por experiencia propia, experiencia de nuestro hospital, nosotros preferimos citar al lactante sano mes con mes, ¿sí? Así nos vamos a ir dando cuenta si los hitos del desarrollo se van presentando adecuadamente, va llevando un adecuado estado nutricional y si no lo va llevando, saber dónde interceder, ¿sí? Posterior a eso, de los 1 a los 4 años, nosotros cada 3 meses, como mínimo, nos vamos a estar hablando de los 5 a los 9 años, al menos una vez por año. Nos ha pasado en ocasiones en lo que es la consulta externa y sobre todo previo a la pandemia, en que el último viernes de cada mes no había clases, las mamás nos llevaban a sus niños para un chequeo, para un control del niño sano y preguntábamos cuándo fue su última cita, cuándo fue su periodicidad y generalmente el 90% de las mamás no llevan una adecuada periodicidad en lo que es el control del niño sano. Ojo, estamos hablando de niño sano, no estamos hablando de un niño con alguna anomalía. Bien, ¿qué recomendamos nosotros desde diferentes bases, sí, para el recién nacido? Lo primero que vamos a recomendar siempre y sobre todo el Hospital Militar, que es pro lactancia materna, pues la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, ¿sí? Hay muchas veces en que van a recomendar como fórmula de inicio complementaria, fórmula de prematuro, cualquier tipo de marca, ¿sí? Al final de cuentas, lo que más va a importar es la lactancia materna exclusiva. Con esto se pueden evitar un sinfín de muertes infantiles y la cobertura con seno materno va a ser hasta en un 90%. ¿Qué vacunas debo de aplicar yo a mi recién nacido antes de dar? ¿Para qué lo ocupa? Okay. ¿Es de acá? ¿Le dijeron que estaba acá? Sí, me dijeron que estaba aquí en los micrófonos. Ok, la primera vacuna, y ahorita también, ojo, hay desabasto nacional, tanto en hospitales públicos como privados, de la BCG. Esa se aplica al nacimiento. Tiene criterios exclusivos como no pesar menos de 2 kilogramos y no ser hijo de madre con B24, ¿sí? Al final de cuentas se puede aplicar en cualquier edad. La que sí no se puede aplicar en cualquier edad es la primera dosis de hepatitis B. Esa dosis se tiene que aplicar en los primeros 7 días. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que no se aplicó esa primera dosis? En los primeros 7 días se tiene que aplicar hasta los 2 meses de edad, ¿sí? Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es un esquema acelerado de vacunación, ¿sí? Con edades mínimas, edades máximas, intervalos mínimos e intervalos máximos. ¿Hasta aquí llevamos alguna duda? No, doctor. Ok. ¿Qué composición tiene la leche materna y por qué es tan importante que nosotros hagamos hincapié en esto? Uno, en carbohidratos tiene aproximadamente, o el carbohidrato principal que tiene la leche materna es de aproximadamente de lactosa,
70 gramos sobre el litro, ¿sí? Las grasas es una principal fuente de energía y constituye el 50%. Las proteínas no tanto, pero al final de cuentas, lo que nos da más problemas a nosotros como pediatras es principalmente la caseína. Hoy en nuestros días, y si muchos han llegado a escuchar, ha existido un aumento en lo que se considera la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Ese tipo de alergia la da principalmente la caseína por el peso molecular que contiene. Es por eso que, a pesar de tener una alergia a la proteína de la leche de vaca, no se recomienda la suspensión del seno materno como primera instancia. Se recomienda una dieta de restricción hacia la madre. Una vez que la mamá no ha logrado, no ha podido, entonces ahora sí tendríamos que recurrir a las fórmulas extensamente hidrolizadas. Pero les repito, nosotros intentamos que el seno materno sea lo último que se suspenda. Va a tener un sinfín de vitaminas y minerales. En vitamina K generalmente es insuficiente. Aquellos que han rotado en neonatología, etcétera, etcétera, se han dado cuenta que nosotros, como parte inicial de la reanimación neonatal, ponemos 1 miligramo de vitamina K. Es precisamente por eso, 1 a 2, evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, y que al final de cuentas, hasta que el bebé tiene contacto con otras sustancias, va a empezar a producir la vitamina K. Ok, hablamos de seno materno, hablamos de alimentación, de un periodo neonatal. ¿Cuándo yo voy a iniciar a lactación o cuándo yo puedo empezar a darle de comer a mi bebé, ya que lo voy llevando mes con mes en seguimiento, ¿sí? Generalmente hay ciertas guías americanas, hay ciertas guías europeas donde determinan que el seno materno se puede dar de los 0 a los 4 meses. Les voy a repetir, nosotros lo recomendamos hasta los 6 meses. ¿Sí? Generalmente los ingleses, sobre todo por reflejo de deglución, ellos ya recomiendan el inicio de papillas desde los 4 meses. Sí, sin embargo, nosotros, si al menos no tiene de 7,5 kilos para arriba de peso a los 6 meses, no iniciamos papillas, ¿sí? Lo que iniciamos nosotros o percentilamos o sacamos un carril de crecimiento y determinamos qué edad tiene aproximadamente, y lo que hacemos son módulos de leche, ¿sí? Vamos a sacar el requerimiento calórico que necesita el bebé, y eso lo vamos a fortificar con miel. Antes lo fortificamos con aceite de coco, ¿sí? Que le está dando los 3 grupos alimenticios, y eso hace que aumenten un poquito más de peso para que ahora sí podamos iniciar papillas. ¿Qué tipo de papillas? Generalmente papillas coladas y el cereal. Se recomienda que sean primero verduras, ¿sí? Y que sea una verdura cada tercer día. No podemos hacer una mezcla entre que si hoy le doy chayote, mañana le doy zanahoria y pasado le doy calabaza. Sí, en el momento en que su bebé presente algún tipo de reacción, no van a saber a qué alimento fue que lo presentó, ¿sí? A los 7 meses ya se puede empezar con pollo y pan. A los 9 meses igual pueden seguir con papilla, todo lo anterior más lo molido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a los 12 meses el bebé ya debe de estar empezando a ingresarse a lo que es la dieta familiar. Hay muchas cosas, hay muchas dudas sobre cuándo ingresar el huevo, por aquello de la alergia, etcétera, etcétera, cuándo ingresar inclusive el filete de pescado. El filete de pescado se puede ingresar desde los 12 a 13 meses por la cantidad de omega 3 y omega 6 que tienen este tipo de productos, ¿sí? Muchas veces también se han preguntado o han visto lo que son las fórmulas de inicio, que es la etapa 1, la fórmula de seguimiento, que es la etapa 2, que es de 6 meses a 12 meses, y muchas veces la fórmula entera o la etapa 3, que es a partir del año, ¿sí? Hemos tenido algunos conflictos con los papás cuando les recomendamos que inclusive a los 12 meses el bebé puede tomar leche de caja sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el bebé ya está integrado
hacia la mayoría del grupo de alimentos que necesitan, y el aporte de nutrientes o el aporte de calcio, al final de cuentas, se lo están dando por medio de otros alimentos. Sí, todavía existe ese mito o esa creencia donde no nos vayamos a dormir sin antes tomarnos un vasito de leche, etcétera, etcétera. Hoy en día se ha demostrado que entre más rápido se quitan las fórmulas artificiales, se evita más rápido la obesidad. ¿Qué requerimientos calóricos generalmente necesitan aquellos que han rotado por pediatría? Se han dado cuenta que nosotros usamos dos términos para calcular líquidos, para calcular requerimientos calóricos, y es aquello que se llama Holiday-Sigar, ¿sí? Holiday-Sigar hizo un análisis que por cada mililitro, ¿sí?, se puede dar una caloría, ajá, y entonces nosotros de 0 a 10 kilogramos de peso que tiene el niño, ¿sí?, vamos a multiplicar 100 cc. ¿A qué me refiero con esto? Que si el niño pesa 8 kilos, ¿sí?, sus líquidos totales en 24 horas van a ser 800 cc, ¿sí? De los 11 a los 20 kilos va a ser los 1000 que ya consideramos, de los 0 a 10 kilos, más 50 por cada kilogramo adicional. ¿A qué me refiero con eso? Que si tienen 20 kilos van a terminar con unos líquidos basales de 1500, y posterior a los 20 kilos, ¿sí?, por cada kilo extra van a ser 20 cc adicionales. Bien, ¿hasta aquí existe alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo sí, doctor. ¿A qué edad le podemos dar mariscos a los niños o no es recomendable darles? Es recomendado generalmente después de los 2 años. Le digo, solamente recomendamos el filete de pescado. Camarón o algún otro tipo de marisco no se recomienda porque ese sí tienen un alto nivel de poder producir algún tipo de alergia alimenticia principalmente. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Se recomienda sustituir la leche por leche de almendras o algún tipo de estas? La leche de almendras se va a utilizar en caso dado de que el niño tenga un antecedente de alergias, ¿sí? La leche de almendras, lo primero que pasa es que generalmente es cara la leche de almendras. No se puede recomendar a cualquier persona y generalmente lo recomendamos en aquellos que hayan tenido algún antecedente de alguna alergia alimenticia. Gracias. Muy bien. Dentro también de lo que nos corresponde a nosotros como médicos generales, valorar mes con mes, como les comenté ahorita, su esquema de vacunación, ¿sí? El esquema nacional de vacunación es algo de los más completos, donde se van a ir enlistando las diferentes vacunas que necesitamos, ¿sí?, o que al final de cuentas necesita el bebé, y como comentamos antes, la BCG al nacimiento. Hoy en día existe todavía la vacuna pentavalente, ¿sí?, que esa se va a aplicar en 4 dosis. Ajá. Esa consiste en lo que es difteria, tosferina, tétanos, polio y hemófilus influenza. Algunos hospitales, no todos, cuentan ya hoy en día con la vacuna hexavalente. La vacuna hexavalente se le agrega lo que es la hepatitis B, ¿sí? De acuerdo a hepatitis B, ¿sí?, muchas veces ahí entramos en conflicto porque me dice, hepatitis B me la va a aplicar al nacimiento, a los 2 y a los 6 meses. Pero si hexavalente me la va a aplicar a los 2, 4 y 6 meses, ¿no se está pasando en una dosis de hepatitis B? No, ¿sí? La hexavalente tiene una mayor cobertura sobre las enfermedades que ya les comenté antes, hasta en un 98, 99%, a comparación de pentavalente, que es entre el 96 y 97%. Aparte de eso, pues obviamente vamos a estar evitando lo que son los piquetes o las inyecciones hacia nuestro bebé, ¿sí? La vacuna antineumococo tiene 3 dosis, que es a los 2, 4 y el refuerzo a los 12 meses, ¿sí? Existen muchas dudas en cuándo yo voy a iniciar la vacuna contra influenza, cuándo está indicada, cuándo no está indicada, y de acuerdo a esquema nacional es a los 6 meses, ¿sí? Y al mes aplico mi segunda dosis y posteriormente es cada año.
La vacuna de rotavirus, existen dos tipos de vacunas, ¿sí? Una que es Rotarix, que es monovalente, le llamamos nosotros, y que esa generalmente va a ser en 2 dosis. Esas las usan otros esquemas de vacunación, generalmente el esquema americano, dependiendo también de la presencia o ausencia de la misma vacuna. Nosotros aquí usamos Rotatec, ¿sí? Es una vacuna pentavalente y que se va a aplicar en 3 dosis. Hay que recordar que la causa principal de diarrea en niños menores de 5 años, ¿sí?, son infecciones virales. Entre ellas, el primer agente infeccioso que se considera es rotavirus, ¿sí? Rotavirus, recuerden, no va a evitar que como tal nos dé la diarrea por él, ¿sí?, sino que no nos va a llevar a la forma grave. Generalmente esta vacuna se empezó o se hicieron estudios sobre la relación que existía entre la aplicación de la vacuna rotavirus y la presencia de invaginación intestinal. Al final de cuentas, el porcentaje de pacientes que han presentado invaginación intestinal ha sido bajo y por eso es específico el uso de la vacuna de rotavirus, ¿sí? Recuerden siempre que generalmente las vacunas virales las vamos a empezar a aplicar a partir de los 12 meses de edad, ¿sí? La vacuna principal que aplicamos es la triple viral, que nos va a proteger contra sarampión, rubiola y parotiditis, ¿sí? Son 2 dosis a los 12 meses y el refuerzo nosotros consideramos una vez que entra a la escuela, al kinder, que puede ser entre los 4 a los 6 años, ¿sí? La vacuna de la DPT, que es a los 4 años de edad, y la vacuna de polio oral, que puede ser a los 6 meses y a los 5 años, y que generalmente la de polio oral es la que más está en la campaña nacional de vacunación. Sí, el BPH se empezó a meter como opcional en virtud de todo el tipo de problemas que había estado sobre todo relacionado con neuropatías. Ahora, a partir del año, ¿qué otras vacunas opcionales, sí, que no me las marcan como obligatorios, pero que sí vienen a veces en su cartilla nacional de vacunación? Es la varicela y la hepatitis A, ¿sí? No todos los centros de medicina preventiva cuentan con ello, pero sí deben de considerar, uno, la varicela y la hepatitis A, al ser un país con alta incidencia de hepatitis A, sí sería recomendado aplicar esa vacuna. Bien, ahora, la revacunación anual sobre influenza que habíamos comentado ahorita es generalmente hasta los 35 meses en época invernal, ¿sí? Y hasta los 59 meses en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? Asma, cardiopatías o aquellos que sean inmunocomprometidos. Es un ejemplo que todos debemos de conocer de lo que es la cartilla nacional de vacunación. Como recomendado ahorita, esto tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo que ustedes se pueden ir basando generalmente, ¿sí?, a los meses que les va aplicando en edad y frecuencia. Se supone que la vacuna que ya te aplicaron se debe de aplicar con pluma y la que falta es con lápiz. ¿Qué pasa? Sí, y eso sí lo deberían de checar. ¿Qué pasa cuando la mamá por algún motivo se va desfasando en lo que es su esquema nacional de vacunación? Como les comentaba anteriormente, se puede hacer un esquema acelerado de vacunación, ¿sí? Dentro de las que sí tienen una edad mínima o máxima para poder aplicarse es rotavirus. Rotavirus, si no se aplica en las primeras 14 semanas, 8 semanas de vida, ya no se puede aplicar, ¿sí? Ya está contraindicado aplicar rotavirus y así sucesivamente vamos buscando intervalos, ¿sí?, para poder estar vacunando, dependiendo también el compuesto de cada vacuna. Ahora bien, ya hice yo mi anamnesis, ya hice yo mi valoración. ¿Qué quiero buscar yo en crecimiento y desarrollo? Nosotros nos basamos en 4 cosas. Hay 2 tipos de escalas, una que es la escala de Denver, la otra es una escala que se está utilizando aquí en México, pero es sobre todo
para hacer un tamizaje y saber cuándo sí, cuándo no, mandar a neuropediatría, cuándo sí, cuándo no, mandar a rehabilitación. De acuerdo a la escala de Denver, que generalmente es la mayoría que solemos usar los pediatras, vamos a valorar 4 tipos de cosas. Uno, que se llama motor grueso, otro que se llama motor fino, otro que se llama lenguaje y social adaptativo, ¿sí? Dentro de lo que es el motor grueso, motor fino, ¿sí? Hay hitos del desarrollo donde a mí me permite saber qué reflejo se va a ir presentando y a qué edad en promedio se debe de quitar, ¿sí? ¿Cuál es el más común que nosotros solemos valorar y que inclusive hasta con el mismo sonido el niño lo suele realizar? Es el reflejo de Moro, ¿sí? Hay literatura que dice que después de los 2 o 3 meses el reflejo de Moro ya no debe de existir. Hay otra literatura que dice hasta los 5 o 6 meses, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes vayan familiarizándose al menos con los reflejos más comunes para saber cuándo aparecen, cuándo desaparecen y cuándo ir empezando a determinar que exista un retraso global en el neurodesarrollo, ¿sí? El reflejo de Landau, que nosotros generalmente es poner al bebé boca abajo y el bebé va a intentar levantarse, eso nos va empezando a descartar ciertos tipos de hipotonía. La presión palmar, si se han dado cuenta, el bebé generalmente nace con las manos cerradas, ¿sí? Y generalmente empieza a abrir a partir del mes de edad, ¿sí? El reflejo perioral o el reflejo de búsqueda, que nosotros muchas veces lo estimulamos hasta con el mismo el dedo, con el guante, se va a ir perdiendo a los 3 meses de edad y así sucesivamente. Tenemos que saber lo que es una edad máxima, una edad mínima, una edad máxima de desaparición e ir viendo, ¿sí? Cuándo nosotros podemos ir considerando si se está retrasando o no se está retrasando o está teniendo un retraso global en el neurodesarrollo, ¿sí? Dentro de lo que es el lenguaje, y esto es muy importante también valorarlo, ¿sí? Generalmente el bebé de los 0 a los 3 meses va a ser como nada más un pequeño sonido de arrullo tal vez, ¿sí? De los 2 a los 4 meses en promedio va a haber el balbuceo que se llega a relacionar también con la sonrisa social, ¿sí? De los 4 a 6 meses monosílabos. Es importante saber cuándo mi bebé va a saber decir mamá, papá, ma, pa, sí, ¿no? Que esto se empieza a dar entre los 8 meses a los 10 meses, ¿sí? Al año debe de articular palabras solas. A los 18 meses, de 30 a 40 palabras se debe de saber el niño, ¿sí? Pero que aquí, ¿cuál es lo importante? Que generalmente a los 24 meses, a los 2 años, ¿sí? Deben hacer frases de al menos 2 o 3 palabras. ¿Qué no se ha llegado a encontrar o que no se ha llegado a pasar en la consulta externa? Muchas veces niños que nosotros decimos dominan al papá, dominan a la mamá, dominan al mundo solamente señalando, ¿sí? Y cuando hacemos un interrogatorio intencionado dicen, no, pues es que nada más dice una palabra, no dice frases, así era su hermanito y su hermanito empezó a hablar hasta el kinder, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que todos los niños se deben de individualizar, ¿sí? Todos los niños, así tenga la madre 5 hijos, cada hijo se va a presentar diferente, ¿sí? Y es importante que ustedes lo sepan porque el retraso en mandarlos a una rehabilitación de terapia de lenguaje es lo que va a repercutir el resto de su vida. Bien, estamos hablando sobre desarrollo, estamos hablando sobre la evaluación del crecimiento, ¿sí? Y estamos determinando a veces algo que no nos comprenden o que puede ser el terror del médico general, que es cuando hablamos sobre todo de percentilas. ¿Qué es o cómo se define una percentil? Es un valor que se va a determinar de 0 a 10, donde se va a situar un niño, ¿sí? Con respecto a una determinada medida. ¿A qué me refiero con esto? Que si mi niño se encuentra en la percentil 30, que es un ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir
que antes de mi niño hay 29 pacientes que pudieran estar todavía más abajo de él y después de él 70 pacientes. ¿Cuál es lo ideal en que se debe de encontrar mi niño? Es en el percentil 50, que generalmente es la línea que se marca más allá negra, ¿sí? Hay gráficas para niños, hay gráficas para niñas, hay gráficas para peso, hay gráficas para talla, hay gráficas inclusive para pacientes que tienen Turner, para pacientes que tienen Down, para pacientes que tienen acondroplasia, donde la gráfica es completamente diferente, ¿sí? Como os comentaba, ¿cuál es el peso normal? El que existe entre las percentilas entre 3 y 97. El bajo peso y la baja talla se va a determinar cuando está entre la percentil menor a 3, ¿sí? De acuerdo a la OMS, de acuerdo a CDC, bajo peso y baja talla, aquellos que se encuentran en percentil menor de 10 y un retraso en el crecimiento de peso y talla, la curva se desvía en 2 percentilas, ¿sí? ¿A qué me refiero? O cuando ya empezamos a decir, si lo grafico a lo mejor por percentil, si lo grafico a lo mejor por una nueva, un nuevo uso que nosotros tenemos, que es de acuerdo a una situación que nosotros le llamamos Z-Score, y que la aplicación que ustedes pueden descargar en el celular se llama PET-Z, ¿sí? Recuerden que en el Z-Score, ¿sí? O cuál es a lo mejor lo que me limita a mí las percentilas, que las percentilas van del 0 al 100. Yo no puedo percentilar en menos de 0 y yo no puedo percentilar en arriba de 100, ¿sí? Z-Score me permite percentilar o saber el estado nutricional de mi niño más allá de -2, ¿sí? Que es cuando se considera una desnutrición leve, moderada o severa, ¿sí? O más allá de +2, donde nos vamos a ir a lo contrario y donde podemos considerar que el bebé o que el niño, etcétera, pueda estar con datos de obesidad. Bien, existen ciertas fórmulas, ¿sí? Para saber en promedio, no estar inventando, no estar, lo que solemos decir a veces, sí está bien en peso, sí está bien en talla, ¿sí? Que es la primera pregunta que hacen todas las mamás en una consulta del niño sano. Bien, para determinar un peso promedio en niños de 2 a 5 años de edad, la fórmula es fácil, es la edad por 2 más 8, ¿sí? Eso nos va a determinar un peso promedio de acuerdo a la percentil 50 y con eso ustedes rápidamente pueden saber si el niño está o no está, ¿sí? Dentro de ese rango, ¿sí? De los 5 a los 10 años de edad es la edad por 2 más 10 y los 10 a los 13 es la edad por 2 más 13, ¿bien? Lo que se refiere a lo que es talla o longitud, ¿sí? Porque eso yo les hago mucho hincapié, donde en los primeros 2 años es longitud, ¿sí? El niño se mide sobre un infantómetro, ¿sí? El infantómetro es aquel que nos permite al niño acostarlo, tener una cinta métrica y sacamos su longitud, ¿sí? A los 2 años, ya se puede sacar la talla. ¿Por qué? Porque ya se supone que hay una buena bipedestación y que se debe de subir a un estadímetro o lo que es las básculas que en la mayoría de los consultorios existen, ¿sí? El recién nacido promedio mide entre 50 centímetros más menos 2 centímetros, ¿sí? Y el promedio de crecimiento en el primer año son 25 centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Que mi bebé en el primer año va a medir en un promedio de 75 centímetros, con una tasa de crecimiento de 2 centímetros por mes, ¿sí? Después de eso, nosotros hacemos un aproximado, ¿sí? Entre los 1 a los 2 años, etcétera, etcétera, ¿sí? Con una ganancia de 12.5 centímetros. ¿A qué me refiero con esto? Que mi niño de 2 años, ¿sí? Donde ya abarqué yo los primeros 1000 días, la meta es llegar a 82 centímetros, ¿sí? Muchas veces queremos que nuestro niño mida más o pensamos que nuestro niño se está quedando bajo en peso, en talla, etcétera, etcétera, y tenemos que sacar lo que es talla blanco familiar, ¿sí? Si yo mido 1.50 y la mamá del niño mide 1.45, pues no vamos a esperar que nuestro niño mida 1.60, ¿sí?
no podemos ir en contra de lo que son las reglas de la genética, ¿sí? Por eso, ¿sí? También para la talla existe una fórmula aproximada que se va aplicando entre los 2 años a los 12 años y que es la edad por 6.5 más 70 en promedio más menos 2, ¿sí? A los 4 años en promedio debe medir 1 metro y a los 12 años 1,50 m, hablando de población mexicana, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de crecimiento de acuerdo al peso? No de acuerdo a otro tipo de cosas, porque también eso es algo muy común y que nosotros vamos haciendo un carril de crecimiento mes con mes, por eso no es recomendado en una primer consulta a la edad que a ustedes les llegue el bebé determinar y percentilar o sacar un Z y decir si está bien, si está correcto en peso, en talla, cuando al menos deben de ser de 2 a 3 consultas para sacar un diferencial y decir si se está aumentando lo que esperamos que aumente, ¿sí? De los 0 a los 3 meses generalmente esperamos que aumenten entre 15 a 35 gramos por día, considerando que el bebé va a perder del 5 al 10% de su peso en los primeros 7 días de vida. Muchas veces les estresa eso también a la... Llevan a su bebé que pesó, un ejemplo, 2.800 gramos al nacimiento y lo pesan en los primeros 7 días y pesa 2.700. La mamá se empieza a estresar el por qué perdió el peso y ahí está la razón por la cual ustedes deben de tranquilizar a la mamá y sobre todo por la cantidad de agua que tenía en útero. Después de esos 7 días, la ganancia, ¿sí?, va en periodos de meses por meses y entonces ustedes ya deben de ir sacando un carril de crecimiento de 3 a 6 meses en promedio, ¿sí? Son 21 gramos por día, de los 6 a los 2 meses son 13 gramos por día y así sucesivamente va disminuyendo hasta que son de promedio de 11 gramos al día de los 7 a los 10 años. Como ya comentamos anteriormente, la ganancia de altura en el primer año son 25 centímetros, de los 1 a los 2 años 12 centímetros, ¿sí? Y de los 2 a los hasta la adolescencia, en promedio deben de ser 6 centímetros por año, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante o al menos debe de ser como una regla obligatoria? Si yo quiero saber el crecimiento y desarrollo de mi bebé en un control del niño sano, el perímetro cefálico, ¿sí? Es peso, es longitud o talla y perímetro cefálico, ¿sí? Eso me va a ir indicando a mí si mi bebé va creciendo. Recuerden que en los primeros 2 años lo que más va a crecer es la cabeza. Si la cabeza no crece, ¿sí?, no va a ir adquiriendo adecuados hitos del desarrollo y obviamente también todos los nutrientes que ustedes les den a su bebé, el 70% en promedio se va a ir a la cabeza, ¿sí? ¿Cuándo pensar o cuándo sospechar o cuándo tener un paréntesis que durante el primer año de vida tengamos menos de 4 gramos al día? Eso nosotros ya lo vamos considerando como patológico o como un déficit de peso, ¿sí? Esos niños se tienen que aislar, hay que determinar que no tengan una inmunodeficiencia, que no tengan alguna cardiopatía, que no tengan un síndrome de malabsorción. Por eso les digo que esos niños generalmente se tienen que individualizar, ¿sí? Es un ejemplo en lo que es las percentilas, ¿sí? Cuando yo considero bajo peso, cuando lo encuentro por debajo de la percentil 3, cuando yo considero una baja talla, igualmente cuando lo encuentro debajo de la percentil 3, y lo que hablábamos ahorita, el retardo al crecimiento, el descenso de 2 percentilas, ¿sí?, con respecto al peso para la edad en las niñas o niños, ¿sí? Igual en lo que es el retardo del crecimiento en la talla, la disminución o el descenso de 2 percentilas por aquellas que son normales para edad, ¿sí? Les digo, para sacar igual desviaciones estándar, yo les vuelvo a repetir, yo les recomiendo más esa aplicación que se llama PET-Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo valore el peso para la edad, ¿a mí qué me va a determinar? ¿Sí? Es útil para vigilar de forma general o de primera intención la evolución de un niño menor a 5 años, ¿sí? Y cuando va llevando una curva de crecimiento. Como decía ahorita, si yo lo encuentro
En una Z de más 2 a más 3, el niño es obeso, ¿sí? Si es más 1 a más 1.9, se puede considerar sobrepeso. Más menos 1 es un peso normal, que esto se va relacionando también un poquito con las percentiles, porque el Z en 0 me indica, o es el equivalente a la percentil 50, ¿sí? De menos 1 a menos 1.99, yo puedo decir que es una desnutrición leve, ¿sí? De menos 2 a menos 2.99, una desnutrición moderada, y más allá de menos 3, una desnutrición grave, que es lo que les comentaba, y que ese es lo que a mí no me permite determinar por medio de percentilas. El peso para la talla, ¿sí? Es el bajo peso que para la talla, que indica una desnutrición aguda, ¿sí? Yo así puedo determinar si el bebé o no, si mi paciente o no, tiene una desnutrición aguda y no una desnutrición crónica, ¿sí? Y refleja una pérdida de peso reciente. Generalmente es más o menos la misma graficación con respecto a las desviaciones estándar, y a mí como tal, ¿qué me interesaría más saber? La talla para la edad, ¿sí? Que les vuelvo a repetir, siempre vamos a decir, sí, está bien, sí, está mal. No, la talla para la edad es el indicador más útil, ¿sí? Para identificar detención del crecimiento. Y esto a mí me va a denotar o me va a ir hablando de una desnutrición crónica, así yo no conozca, ¿sí? Al bebé o al niño de cierta edad que no presente cierto carril de crecimiento y que yo me lo llegue a encontrar de la primera consulta en adelante, ¿sí? El índice de masa corporal, ¿cuándo lo voy a medir? Generalmente en cualquier consulta no tenemos esa maña, por decirlo así, de tomarlo, ¿sí? Y se va a tomar después de los 2 años de edad. Como todos lo sabemos, ¿sí? El índice de masa corporal, pues es el peso en kilogramos entre la talla sobre metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a hablar de sobrepeso? ¿Cuándo voy a hablar yo sobre obesidad? ¿Y cuándo voy a hablar sobre obesidad grave? Cuando me encuentren las determinadas percentilas en las cuales ya estoy comentando. Sobrepeso sobre la percentil 75, en la obesidad sobre la percentil 85 y en la obesidad grave por encima de la percentil 97. Ojo, ¿sí? Nos estamos refiriendo solamente al índice de masa corporal, ¿sí? Somos un país que vamos tendientes hacia la obesidad, con un alto riesgo de padecer hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemias, inclusive hiperuricemias, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer yo cuando encuentre un bebé, un paciente obeso o con sobrepeso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Ya comentamos, esto es generalmente rápido, voy a decir, pues doctor, a veces tenemos 15 minutos, 20 minutos para cada consulta y usted quiere que revisemos muchas cosas, etcétera, etcétera. Les digo, lo principal que siempre deben de revisar, peso, talla, ¿sí? Y perímetro cefálico. Pero ya me encontré con un niño obeso, ¿sí? Pues obviamente tengo que sacar su circunferencia de cintura, perdón, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden estar en un primer nivel, otros pueden estar en un segundo nivel de atención médica, pero ahorita nos estamos refiriendo más a un primer nivel de atención médica. Entonces yo lo tengo que meter a un programa de recuperación nutricional, apoyarme con alguien que pudiera ser experto en nutrición y empezar, ¿sí? Mi programa nutricional, siempre y cuando muchas veces también lo difícil es que los papás estén de acuerdo en ingresar a este programa nutricional, ¿sí? Y una vez que los papás están de acuerdo, yo voy a citar al menor cada mes hasta hacerlo que recupere su peso normal con respecto a su talla, ¿sí? Si el índice de masa corporal normal es a partir de los 5 años, entonces yo voy sensibilizando a los padres, ¿sí? Si los padres no lo permiten, si se empiezan a sobreagregar otras enfermedades, lo ideal y lo más sano, sobre todo para su paciente, es referirlo a un segundo nivel de atención médica. Bien, hablamos de obesidad, pero también pues hay que hacerle caso a lo que es la desnutrición, dividiéndola en leve, moderada y grave. ¿Y qué me toca a mí hacer como médico de primer nivel? Así como al obeso, ¿sí? También al desnutrido lo tengo que meter a un programa de recuperación nutricional, ¿sí? Si yo ya lo demostré que está desnutrido leve,
¿sí? Lo voy a meter mensualmente en la unidad a la que yo esté cargo hasta que el peso se encuentre entre la desviación estándar 0 y -1. Y una vez que la talla también, si la talla también se encuentra baja, deberá monitorizarse mensualmente hasta que el niño cumpla 2 años. Volvemos a repetir y se los voy a estar comentando constantemente. Los primeros 1000 días son los más importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿sí? Cuando yo clasifico a un niño en desnutrición moderada, entonces lo tengo que nuevamente también incorporarle un programa de recuperación nutricional, pero la consulta es cada 15 días, ya no es cada mes, ¿sí? ¿Y cuándo voy a empezar a hacerlo nuevamente mensual? Hasta que yo logre meterlo a la desviación estándar -1 o hasta la desviación estándar 0. ¿Cuál es el único paciente que sí yo como médico de primer nivel o inclusive médico de segundo nivel que nunca me voy a quedar con él? Es el paciente con desnutrición grave, ¿sí? Ese paciente con desnutrición grave puede hacer un síndrome de retroalimentación e inclusive llegar a perder la vida. Necesitan una cierta cantidad de kilocalorías para hacer una recuperación, pero no es nada más eso, ¿sí? Recuerden que un niño desnutrido puede ser un niño que pueda tener alguna, o que pueda llegar a tener defensas bajas y sobreagregarse infecciones oportunistas, virales, bacterianas o inclusive por hongos, ¿sí? Y yo una vez que lo referí a un segundo o a un nivel de atención médica, ¿sí? Cuando me lo regresen nuevamente, porque lo dieron de alta, yo lo voy a estar citando cada 15 días hasta que disminuya el grado de desnutrición, o como ya lo repetimos, o como ya lo comentamos en desnutrición moderada y en desnutrición leve, hasta que se encuentre en la desviación estándar -1 hasta la desviación estándar 0. ¿Sí? Entonces, ya les comenté lo que fue longitud, ya les comenté lo que fue talla, ya les comenté un poquito sobre el empleo de las vacunas, ¿sí? ¿Y qué es lo que sigue? El perímetro cefálico. El perímetro cefálico es algo que a lo mejor ustedes que han acudido a consulta de urgencias o a la consulta externa, generalmente el pediatra por rapidez o por lo que ustedes quieran, por desconocimiento, etcétera, etcétera, no lo suele hacer, ¿sí? Y el perímetro cefálico se debe de medir desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, en que ya se va a completar el crecimiento del sistema nervioso central. Este se debe de encontrar entre las percentiles 3 y 97 para considerarlo normal, ¿sí? En promedio, el perímetro cefálico normal de un niño al nacimiento puede ser de 35 centímetros, 34 centímetros, porque esto es con respecto a la longitud o talla con la que el bebé haya nacido, ¿sí? Esa es una gráfica en promedio donde vamos a sacar la edad en meses, el perímetro cefálico y empezar a ver, ¿sí?, en qué desviación o percentil podemos encontrar a nuestro niño. Hay que recordar, ¿sí?, que generalmente puede existir tanto la microcefalia como la macrocefalia y que más adelante de esta plática en lo que respecta a la exploración física lo vamos a ir comentando, ¿sí? Entonces, en resumen previo de todo lo que hemos visto, ¿sí?, es valoro el estado de nutrición, siempre se los va a estar repitiendo, talla, peso, índice de masa corporal, perímetro cefálico. Recuerden que índice de masa corporal a partir de los 2 años. Longitud yo lo determino a partir del nacimiento hasta los 2 años y talla después de los 2 años hasta la edad de adolescencia, ¿sí? Entonces ya saqué una parte en la que les digo, muchas veces pueden decir, sí, usted porque es pediatra puede a lo mejor llegarlo a hacer más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero les digo, esto es rápido, la tecnología ya nos ayuda un poquito más con las aplicaciones que ya le comento, ya no muchas veces hay que hacerlo 100% manual sobre una gráfica de percentiles y entonces ¿con qué seguimos? ¿Sí? Si ya hicimos una anamnesis, si ya hicimos un análisis de nuestro desarrollo de nuestro paciente, pues vamos a continuar con lo que es la exploración física en la consulta, ¿sí?
Recuerden que toda la exploración siempre es cefalocaudal, ¿sí? De cabeza a pies, y siempre debe ser sistematizada. Aquellos que nos han escuchado o que han estado con nosotros en la consulta siempre se van a dar cuenta que nosotros no revisamos primero la oreja derecha, que posteriormente revisamos el pie izquierdo y que posteriormente revisamos el brazo derecho. No, siempre es de cabeza a pies, ¿sí? ¿Qué debemos de checar? La temperatura, la coloración, ¿sí? Recuerden que niños hay cardiopatías cianógenas y cardiopatías acianógenas. El estado de hidratación, ¿sí? Palpar siempre las fontanelas. Recuerden que una fontanela hundida, eso nos va a dar un dato indirecto o directo, ¿sí? De una probable deshidratación en el niño. La turgencia de la piel, eso también entra dentro de la exploración para determinar la deshidratación en un paciente y la presencia de dermatosis, ¿sí? Muchas veces ese también es el terror de muchos médicos, la presencia de una dermatitis seborreica, la presencia inclusive desde el periodo neonatal del eritema tóxico, que con sin ya, a pesar de lo que nosotros apliquemos, recomendemos, ¿sí? Esas dermatosis se pueden ir quitando. Como ya les comenté en cabeza, ¿qué es lo que vamos a valorar? Pues el perímetro cefálico, nuevamente, ¿sí? Hasta los 2 años de edad, siempre y cuando no exista algo que me indique a mí que la cabeza tiene una patología. Si la cabeza, si a mí me indica mi perímetro cefálico, microcefalia o macrocefalia, yo la tengo que medir al menos hasta los 5 años de edad. Siempre debo de palpar la amplitud de las fontanelas en todos niños, aquellos menores de 18 meses de edad. La primer fontanela que se va a cerrar o que ya no se debe de palpar, ¿sí? Es la fontanela posterior. Esa se va a cerrar en promedio en las primeras 8 semanas de vida, ¿sí? Y considerar que la fontanela anterior se va a empezar a cerrar a partir de los 8 meses de edad y tiene un promedio, ¿sí? Hasta los 18 meses de edad para cerrarse, ¿sí? ¿Cuál es la medida específica, exacta? No hay una medida como tal, ¿sí? Generalmente nosotros, y para una relación rápida, la fontanela anterior generalmente debe medir 2 dedos por 2 dedos del explorador, ¿sí? ¿Qué pasa si mi fontanela se empieza a fusionar antes del tiempo que yo les comenté? ¿Sí? Esto se puede empezar a llegar a relacionar sobre todo con craneosinostosis, donde el paciente inclusive puede terminar en una craneoplastía. ¿Y qué pasa si mi fontanela a lo mejor es más grande, de 2 por 2, empieza a ser más amplia? ¿Sí? El panorama se empieza a ampliar. Lo primero que tenemos que considerar es que no exista hidrocefalia o presencia de agua en la cabeza. Niños hipotiroideos, donde generalmente la fontanela anterior va a ser más amplia, y así un sinfín de patologías que se van relacionando con la simple exploración de la amplitud de las fontanelas, ¿sí? Cuello, generalmente la mayoría no tiene la costumbre de valorarlo, ¿sí? Pero hay que tener o considerar la presencia de tumoraciones, el tamaño de la tiroides, y algo muy importante y algo que a veces ustedes encuentran y estresan, o se estresan ustedes o estresan a los papás, el tamaño y la consistencia de los ganglios cervicales. Hay que recordar que los ganglios cervicales pueden estar presentes hasta los 10 años de edad y que el promedio máximo mínimo debe ser entre 0.5 a 1 centímetro, ¿sí? ¿Cuándo me voy a estresar yo? Cuando yo me encuentro un ganglio cervical único que mida más allá de 1.5 centímetros y que su consistencia sea dura, que sea firme a tejidos profundos, porque eso nos puede indicar que pueda tener algún tipo de patología o llegar a relacionarse sobre todo con la presencia de linfoma. En el tórax, lo que es la forma, ¿sí? Yo siempre les insisto mucho que el paciente con tórax, desde que yo veo el tórax y lo veo como un pecho en quilla o con un pectum excavatum, yo empiezo ya a imaginarme si puede o no llegar a tener alguna cardiopatía, ¿sí? Las areolas mamarias, la distancia entre una y otra, la coloración de la misma, inclusive hay presencia de telarca en los primeros días del nacimiento por acción hormonal de la madre, y pues obviamente lo más importante, la auscultación del área pulmonar y cardíaca. Algunos que han llevado seguimiento con nosotros se podrán dar cuenta
que a comparación del adulto, el pediátrico no tiene focos de auscultación, y eso siempre se los voy a recalcar a cada quien que rote en urgencias de pediatría, ¿sí? El pediátrico tiene bordes externales, borde external superior derecho, borde external superior izquierdo, borde external inferior izquierdo, ¿sí? Y si yo encuentro la presencia de un soplo en alguno de esos bordes, me voy a ir dando cuenta qué probable cardiopatía pueda llegar a tener ese bebé, ¿sí? En abdomen, pues obviamente la forma, el volumen, cómo se escuchan, si hay presencia de visceromegalias, la integridad de la pared abdominal, presencia de hernias y palpación de masas. La pared abdominal o la diástasis de rectos es normal hasta los 2-3 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces precisamente los músculos rectos no se han terminado de conjuntar, ¿sí? Y a veces lo quieren mandar a inclusive alguna cirugía por esa patología. La presencia de hernias, como sigue existiendo toda la mitología, voy a fajar o no voy a fajar a mi bebé una vez que se cayó el cordón umbilical, ¿sí? La hernia umbilical puede existir hasta los 2 años de edad y sola se va a quitar. ¿Y cuáles son obviamente, las hernias que sí se pudieran llegar a palpar? Alguna hernia de pared, y obviamente la palpación de masas es totalmente patológico en cualquier niño, ¿sí? Genitales en varones, pene, prepucio, buscando intencionadamente leipospadias. Es más común que se presente leipospadias a llegar a encontrar la epispadias. Doctor, ¿cuándo yo voy a recomendar los masajes sobre el prepucio? Generalmente, y hoy en día, esos masajes ya no se recomiendan, ¿sí? Se considera una fimosis fisiológica o normal hasta los 4 años de edad, ¿sí? Si no hicimos la circuncisión los primeros 28 días o en los primeros 7 días de vida, hasta después de los 4 años. Obviamente, si el niño ya ha presentado varios eventos de parafimosis, pues lo más recomendado es hacer una circuncisión profiláctica. Pero les digo, para que no se queden con la idea de que si tengo o no tengo que estar haciendo masajitos al pene, si tengo o no tengo que estar retrayendo, ¿sí? El prepucio, les digo, la fimosis se considera fisiológica hasta los 4 años de edad. Les digo, si a los 3 años, a los 2 años, obviamente el prepucio no se retrae por completamente nada, pues sí se puede hacer una excepción y que pueda ser candidato a una circuncisión. Hay que palpar ambos testículos. Los testículos deben estar descendidos, ¿sí? Recuerden que en el desarrollo embriológico los testículos se van a empezar a desarrollar dentro de la cavidad abdominal y posteriormente van a empezar a disminuir conforme se acerca la fecha del nacimiento. Hay niños que hemos encontrado en la consulta externa, en la consulta inclusive de urgencias, de 4 o 5 años, donde el testículo no se palpa o hay ausencia de alguno de los testículos, hacemos un ultrasonido y resulta que tiene criptorquidia. Recuerden que eso también puede afectar en la fertilización de los varones. Las mujeres, los labios mayores que cubran los labios menores, examinar el tamaño y la coloración del clítoris y el orificio vaginal. Eso siempre relacionándolo sobre todo en enfermedades de las suprarrenales. En las extremidades, descartar en miembros pélvicos el pie plano, pie equinovaro, genovalgo, genovarum. Pie plano es algo muy común que los papás intentan descartar en una consulta externa de pediatría o en una consulta externa de medicina general, y generalmente eso se va a descartar hasta los 3-4 años de edad, en que la marcha de sustentación ya es la adecuada, ¿sí? En columna vamos a observar la integridad, vamos a descartar cifosis, escoliosis, la presencia de nevos pilosos que nos puedan llevar a sospechar en alguna tumoración, ¿sí? Y en cardiovascular, pues siempre la frecuencia, el ritmo cardíaco. ¿Está rítmico o está rítmico? La presencia de cianosis, pulsaciones palpables, ¿sí? O visibles a nivel precordial, que eso nos habla de que hay un aumento en el flujo pulmonar, ¿sí? Como ya comentamos antes, la presencia de soplos, características de los mismos, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de Levin, que es del 1 al 6, y algo que yo siempre les he comentado, que por prisas o por muchas cosas, generalmente lo hacemos en el 5% de la consulta de urgencias, que es la medición de la presión arterial, ¿sí?
La medición de la presión arterial sabiendo sacar un gradiente diferencial, ¿sí? Nos podemos determinar si el paciente pudiéramos o no llegar a sospechar, sobre todo en una cardiopatía que es la coartación aórtica. No necesito una radiografía, no necesito ser un gran experto, no necesito la valoración aún de un cardiólogo pediatra para determinar o ir sacando, ¿sí?, un gradiente con respecto a la presión arterial, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta o la duda más importante? ¿Dónde es la presión arterial más alta? ¿Superior o inferior? ¿Sí? Generalmente la presión es en un paciente que es completamente sano, la presión arterial debe ser más baja, más alta, perdón, en miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que es un ejemplo muy burdo, ¿no? Si en miembro superior mi presión sistólica es de 110, ¿sí?, y en miembro inferior mi presión sistólica es de 80, yo hago un diferencial de 110 menos 80, pues es un gradiente de 30, ¿sí? Un gradiente arriba de 15 a 20 me indica que algo está pasando y que la primera posibilidad diagnóstica es una coartación aórtica. Pulsos amplios o ausentes en las 4 extremidades, que eso todavía me confirma más mi sospecha anterior, y la presencia de dedos en palillo de tambor. La presencia de dedos en palillo de tambor se van a presentar en cardiopatías cianógenas o en enfermedades que se tengan que relacionar con el pulmón, como lo puede ser la hipertensión pulmonar como tal, ¿sí?, o la fibrosis quística, que es un padecimiento no tan común, pero sí presente en niños. El examen dental. No somos dentistas, no somos expertos, etcétera, etcétera, pero a los 2 años tenemos que vigilar la presencia o ausencia de caries dental, la alineación, la malformación o la oclusión, ¿sí? A los 8 años enviar a ortodoncia preventiva, y la maduración dental es paralela a la edad ósea o la edad biológica. ¿Sí? La dentición temporal, la primaria, de los 6 meses a los 8 meses, que generalmente son los incisivos inferiores, y termina en promedio a los 2 años con 6 meses, ¿sí? Como regla o como receta de cocina, generalmente pueden ser 2 piezas dentarias cada mes, y el número total de dentición temporal, ojo, temporal, ¿sí?, son 20 piezas dentarias. ¿Sí? La dentición definitiva, que son ya, cuando decimos ya se nos cayeron nuestros dientes de leche y son nuestros permanentes, inicia a los 6 años y termina hasta los 18, 20 años en promedio, ¿sí? Y el número total o parcial, porque vemos algunos que podemos tener ausencia de algunos órganos dentarios, en promedio son de 30 a 32 piezas dentarias. El desarrollo óseo, ¿sí?, eso ya lo hacemos cuando generalmente contamos con un servicio de rayos X, donde si yo tengo mi duda con respecto al peso, la talla, mis sitios del desarrollo, todo lo que me vaya indicando, como que a pesar de que estoy en el límite para decir tiene peso bajo, tiene talla baja, bueno, voy a sacar una edad ósea, y eso todavía más me va a reforzar el estado nutricional del niño, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta la presencia o ausencia de ciertos huesos a determinada edad, ¿sí? Ese es un ejemplo claro de los huesos que generalmente debemos ir teniendo con respecto a nuestra edad como tal, ¿sí? Y entonces generalmente se hace de la mano no dominante, tomamos una en proyección anterior y empezamos a hacer un comparativo. ¿Por qué? Porque nos hemos llegado a encontrar niños que biológicamente tienen 6 meses, pero resulta que tienen por edad ósea 15 meses, y hay que estar viendo por qué está existiendo ese crecimiento acelerado. O existen niños que biológicamente tienen 9 meses, que en peso, en talla, pudieran estar ahí a lo mejor entre 25 a 50, y resulta que me salen con una edad ósea de 3 meses, entonces eso a mí sí me está hablando, ¿sí?, de un retraso total en el desarrollo óseo, y algo está pasando con mi peso, algo está pasando con mi talla, ¿sí? La evaluación de ortopedia, ¿se hace? ¿Ya no se hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién lo recomiendan? ¿Quién no lo recomienda? Generalmente Barlow
ortolani, que son las dos principales maniobras para confirmar o descartar, ¿sí? La luxación o displasia congénita de cadera. Hay algunas guías donde ya nada más la recomiendan, ¿sí? En el periodo neonatal, hay otras que lo recomiendan durante el primer año de vida, ¿sí? Y hay otros que no lo recomiendan ya generalmente después del periodo neonatal por aquello de poder producir una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Bien, lo que es mi control del niño sano o mi prevención en pediatría también me va a llevar allá a lo que es la maduración sexual, el desarrollo adecuado de mis caracteres sexuales secundarios y órganos genitales cuando yo determino una pubertad precoz, cuando aquello se presentó antes de los 9 años y una retardada después de los 14 años. Pacientes femeninos que generalmente empiezan a arreglar después de los 14 años porque pueden llegar a tener su regla, ¿sí? Antes de los 8 años, ¿sí? Para determinar esto también se hace lo que es una escala de Tanner, que esa nos va a valorar generalmente la maduración sexual, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Donde en el Tanner 1 femenil el pecho es infantil, ¿sí? Y no hay presencia de vello púbico, ¿sí? En un Tanner 2 ya empieza a existir el botón mamario y el vello púbico no es tan marcado. En el Tanner 3 hay un aumento y una elevación del pecho y de la areola, un aumento un poquito más marcado de lo que es el vello púbico. En el 4 la areola y el pezón está elevado sobre la mama y en el 5 pues ya es un pecho de un paciente adulto, ¿sí? En el caso de la escala de Tanner masculina, ¿sí? En el Tanner 1 es sin vello en testículos y el pene se considera como un pene infantil, ¿sí? Un Tanner 2 es un aumento de escroto y en el tamaño del escroto y en el tamaño testicular, ¿sí? En el Tanner 3 es un alargamiento y engrosamiento, ¿sí? Principalmente del pene, ¿sí? En el grado 4 es un engrosamiento del pene y la presencia de vello púbico, y en el Tanner 5, ¿sí? Es pues ya caracteres de una persona adulta con sus respectivos años promedio de edad. La valoración de la agudeza visual, que debe ser generalmente a partir de los 2 años aproximadamente, con las diferentes escalas, la tarjeta de Allen que nos va determinando figuras, el juego de la E, ¿sí? No podemos hacer una valoración de agudeza visual con una Snellen como lo vemos o como lo hacemos en adultos, ¿sí? En virtud también, obviamente, de la edad que presente el niño al momento de la valoración, ¿sí? Ya casi por último lo que es prevención. ¿Qué debo de prevenir? ¿Cuándo me debo de estresar? ¿Cuándo debo de ir más allá? ¿Sí? Pues obviamente como prevención vamos, como los primeros objetivos lo marcaron, la detección de cáncer en niños, ¿sí? Hay que recordar que la fiebre, como tal, es un signo que no solamente nos va a llegar a relacionar con procesos infecciosos, ¿sí? Siempre queremos que tiene fiebre, tiene una infección. A veces ni encontramos foco, pero ya dejamos antibiótico, ya dejamos antipirético, cuando no hemos buscado también como causas inmunológicas, causas oncológicas, causas por medicamentos y una cosa que se llama misceláneos. Yo vivo en una parte donde es extremadamente calurosa, llevaba a mi bebé extremadamente tapado, ¿sí? Y entonces nosotros generalmente, por instinto como médicos, nos queremos basar primeramente en lo que es un proceso infeccioso. ¿Cuándo no considerar fiebre relativamente normal en nuestro paciente? Cuando tiene más de una semana y nosotros ya descartamos un proceso infeccioso. Cuando la fiebre se agrega, ¿sí? O está en relación con la astenia, dinamia y signos como hepatomegalia o esplenomegalia, dolor óseo o articular, cuidado. Recuerden que en México y a nivel mundial, el cáncer más común de niños es la leucemia como tal.
ya sea linfoblástica o ya sea mieloide, ¿sí? Y la historia del niño que llega a urgencias, ya sea referido o que se valora por primera vez por una pancitopenia o una sospecha, es de que un mes previo empezó con esto, acudió con 1, 2, 3 médicos que fueron escalando antibióticos y que hubo una mejoría y que cuando nosotros los valoramos, palpamos, etcétera, lo primero que van a presentar todos estos niños, ni siquiera como tal, en una sospecha de leucemia, no es ni siquiera la fiebre. El primer signo, síntoma que nosotros o que vamos a encontrar en la exploración es la hepatosplenomegalia, ¿sí? El dolor óseo, eso es algo también muy común. Y siempre decimos, no, pues el niño está creciendo, no, eso se debe a que las epífisis se están alargando, a que el callo óseo se está produciendo, a que esto, otro, que es común antes de que entren al kinder, que es común antes de que entren a la secundaria, ¿sí? ¿Cuándo no es común? Cuando no es localizado, cuando es persistente, cuando va de intensidad progresiva, que no hay un predominio de horario, y lo más importante, aquel dolor óseo que no cede con los analgésicos, cuidado, mejor refiéranlo a un pediatra o refiéranlo a un segundo nivel, al menos para hacer rayos X, ver que no haya alguna infiltración leucémica precisamente, ¿sí? A tejido óseo. Recuerden que el aumento de volumen, ¿sí? Y la claudicación son los signos que se van a presentar tardíamente. Ahorita tenemos el caso de un niño de un tumor óseo en estudio todavía de 8 meses de evolución, ¿sí? Que la mamá lo fue considerando como normal, ¿sí? En lo que fue la parte de la tibia. Entonces, por eso les digo, aquel aumento de volumen y claudicación son signos que se presentan tardíamente. Muy probablemente este niño previamente ya tenía dolores, ya te presentaba algún otro tipo de cosa o semiología que previamente ya les comenté y que al final de cuentas, pues no fuimos tomando como en consideración, ¿sí? La pérdida de peso, aquí y en todos los países va a ser también considerado como un factor pronóstico, un factor relacionado con procesos oncológicos, ¿sí? Siempre y cuando no exista la presencia de una enfermedad. Obviamente usted me dice, doctor, es que usted me dice que la pérdida de peso yo lo puedo considerar, sí, pero es cardiópata, es neumópata, tiene alguna enteropatía, entonces eso ya se sale de lo que yo voy a considerar normal o anormal. Aquellos que no tengan una actividad física o una restricción dietética, ¿sí? Y obviamente la pérdida de peso hasta por el 10% sin una causa aparente en un periodo de 6 meses entra como un criterio mayor, ¿sí? Para la sospecha de cáncer infantil. Como ya comentamos antes, la presencia de hepatosplenomegalia, ¿sí? El sangrado en piel como hematomas, como petequias, epistaxis o gingivorragia, que es algo muy común que se presenta en niños y por eso siempre el niño se revisa de cabeza a pies y sin ropa la epistaxis, ¿sí? La epistaxis, recuerden que entre las primeras causas, al menos en niños, es por manipulación. Son niños que se pican constantemente la nariz y dicen los papás, pues ya es que ya tuvo un evento, 2 eventos, 3 eventos, etcétera. Valoramos la mucosa, es una mucosa seca. Posteriormente puede existir una rinitis alérgica, ¿sí? Se puede ir relacionando inclusive con enfermedades, uno quiere hasta descartar la hemofilia, etcétera, etcétera, y les digo, al final de cuentas, la anamnesis, el interrogatorio y su exploración les va a determinar el 90% de su diagnóstico, ¿sí? Las adenopatías, ya lo comentamos antes, aquellas que no regresen a su tamaño original, que duren más de 6 semanas, perdón, sobre todo en supraclavicular o epitroclear, ¿sí? Ojo, los niños que reciben la vacuna de la BCG, ¿sí? En un promedio, cuando la vacuna se aplicó con una mala técnica, nos puede dar la presencia, ¿sí? De una adenopatía supraclavicular derecha o cervical derecha, que eso está relacionado precisamente a la mala técnica, ¿sí? Si obviamente la adenopatía es supraclavicular izquierda, obviamente en el lado izquierdo no se aplica la vacuna de la BCG y eso es sospechoso hasta demostrar lo contrario, ¿sí?
Y algo también que a veces pasamos de que así es un dolor de cabeza nada más, no hacemos una semiología adecuada, si es aguda, si es crónica, si es progresiva, etcétera, ¿sí? ¿Qué debemos de valorar en la cefalea? La intensidad progresiva, aquella que no cede con analgésicos, que está asociada al sueño, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que despierta al niño en las noches, ¿sí? Una cefalea que despierte al niño, eso es algo que nos debe de preocupar. Obviamente aquella que se acompaña de náuseas, que se acompaña de vómito, que se acompaña de alteraciones visuales, cambios de conducta o humor, ¿sí? Sueño o el rendimiento escolar anormal, cuidado. Hay que descartar un tumor cerebral hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Muchas veces eso en los cambios de conducta, humor y sobre todo cuando estamos en un periodo entrando a la pubertad donde dicen que todos los niños son rebeldes, etcétera, etcétera. Sí, una cosa es que el niño sea rebelde y otra cosa es que aparte le duele la cabeza y aparte tenga algo más, ¿sí? Nos han llegado a inclusive referir como probables pacientes para psiquiatría, pacientes con tumores cerebrales, ¿sí? Y obviamente el examen neurológico anormal, que ya todos deberían saber la exploración neurológica y la presencia de leucocoria, que eso nos va a determinar que pudiera tener un retinoblastoma, ¿sí? Entonces, para terminar, ¿cuáles son generalmente mis criterios de referencia a segundo nivel? La desnutrición grave, la obesidad y el sobrepeso, la talla baja, el retraso en el desarrollo neurológico o retraso psicomotor y obviamente un perímetro cefálico alterado, ¿sí? No sé si hasta aquí haya sido claro el mensaje que intenté dar, la asesoría que les intenté dar como médico pediatra y a ustedes como médicos de primer nivel de atención médica. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Soy Freydis y muchas gracias por la plática, como siempre, por todas sus clases. Quería preguntarle sobre lo de adenopatías. ¿Cómo nosotros podemos sospechar si, por ejemplo, nos llega un paciente que lleva con adenopatías de más de un mes de evolución? Ya podríamos sospechar, por ejemplo, una paciente que lleva 3 meses con una adenopatía, en este caso axilar. Podríamos sospechar que ya es algo maligno en cuanto tendremos que ver pues las características fuera de las medidas y demás, como por el tiempo únicamente de evolución. No, por el tiempo de evolución no te podrás totalmente determinar. Primero debe ser el sitio, ¿sí? Si es normal o anormal que tengas una adenopatía, sobre todo en región axilar, ¿sí? Después, obviamente, el tamaño, como ya lo comentamos, aquella que es arriba de 1.5 centímetros, hay que hacer un poquito más de hincapié, ¿sí? En qué puede estar pasando, la consistencia, si es dura, si es móvil o no es móvil. Como bien comentabas, yo te podría decir que inclusive lo que comenté ahorita, lo que es la BCGosis o la BCGitis, como lo quieran considerar, ¿sí? Te puede dar una adenopatía axilar, supraclavicular, ipsilateral, del lado de aplicación de la vacuna de la BCG. Entonces el tiempo, digamos que no tendríamos que tomar la importancia, sino más bien a las características. Así es. Así es, y sobre todo te digo el sitio, por eso te digo, si tú me dices adenopatías cervicales, yo te puedo decir, las puede tener casi desde los 5 meses de edad hasta los 10 años, pero si ya después de los 10, 12 años siguen estando y siguen a lo mejor con un poquito más de crecimiento, ahí sí ya no son normales, ¿sí? A veces recuerden, no sé si en algún momento llegaron a palpar lo que se le considera como cadenas ganglionares, que son uno o dos más ganglios que se juntaron, inclusive se abscedaron, perdón, y entonces eso nos hace sospechar como si hubiera una adenopatía peligrosa. Hacemos el ultrasonido y resulta que es una cadena ganglionaria infectada. Por eso te digo, muchas veces es el interrogatorio, muy importante, la exploración. Y en ese caso, ¿habría alguna forma, aparte de la clínica, de poder determinar si es benigno o maligno? Por ultrasonido. El ultrasonido te va a ir determinando qué consistencia tiene, si hay a lo mejor captación o no
de lo que es la presencia o el llenado de sangre, etcétera, etcétera. Eso es el siguiente paso a realizar. Un ultrasonido, y si el ultrasonido te empieza a demostrar características especuladas, etcétera, que te hagan sospechar en una malignidad, pues el tercer paso es la biopsia. Biopsia. Así es. Bueno, muchas gracias, Doc. A ti, doctora. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doctor Aldo, usted es el que está ahorita aquí al mando, digamos, de esta clase. Ahora, licenciada Alondra. Si no existen más dudas o más preguntas, pues le espero que haya quedado claro alguna de las dudas que intenté llegar a despejar en ustedes, y si no, de todos modos, cualquier cosa, estamos a sus órdenes en Urgencias de Pediatría. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Doc. Doctores, si no tienen alguna otra indicación por parte de sus jefes de residentes, pues podemos dar por terminada esta plática y pueden abandonar la sesión. Gracias, doctor, por la clase. Gracias a ustedes por haber estado presentes durante la clase y sobre todo esperemos haber resuelto alguna de sus dudas. Maestro, ¿cómo dijo que se llamaba la aplicación? PED-Z. PED-Z, y les va a aparecer como un pato, un ganso. Y ahí ustedes les va a ir pidiendo ciertos datos como fecha de nacimiento, fecha actual, peso actual, talla actual, y en inmediato les va a sacar percentil y Z. Gracias, maestro. Por nada.